Abra su Biblia y en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Puede que lo leamos completo después, pero solamente el versículo 14 como base fundamental del mensaje de hoy. Todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos? Eso es más o menos lo que va a girar hoy el estudio. La semana pasada estábamos hablando acerca de parecernos a Cristo, la imitación de Cristo, y cómo Cristo usa las Escrituras y cómo también nosotros deberíamos abrazar las Escrituras. Veíamos en aquellos pasajes en los cuales los fariseos, los religiosos de la época, los saduceos, tomaban la Biblia para hacer tropezar a Jesús. ¿Se da cuenta que uno puede tomar la Biblia y usarla no para hacer el bien? No sé, claro, podemos decir, no es neutral en eso. O sea, no es que la palabra sea o no sea neutral. Nosotros decimos la Biblia es la palabra de Dios y la defendemos así, pero también tenemos que usarla bien. Como decíamos hace un rato atrás, ¿cierto? Como dice Pablo, úsala bien, porque por experiencia y por lo que vemos en la historia de Jesús, muchos la usaron para hacer tropezar, no para ser de bendición, sino por el contrario, para entorpecer el camino de otros, para atacar a uno que vino a coronar la palabra, a darle honor a la palabra. Así que nosotros también aprender de Jesús en ese sentido. Y el aspecto de la imitación de Cristo hoy día tiene que ver con nuestros deseos desordenados. Eso suena bien espiritual, ¿cierto? Los deseos desordenados de la carne. Nosotros los cristianos hablamos de la carne, de los deseos, de la concupiscencia, todas esas cosas. Y la gente a veces no entiende mucho. Y nosotros, mientras más espirituales nos ponemos, menos entendemos tampoco, porque nos lo llevamos a algo práctico, a lo cotidiano. Eso vamos a estar hablando hoy día. Y parte de eso también está ahí reflejado en el capítulo 18 de Lucas. Si usted ve el cuadro completo del versículo 9 al 14, ¿se acuerda cuando va uno que llegaba, un religioso delante y decía, yo no soy como, ¿cierto? Se jactaba de lo bueno que era. Por eso, como decíamos también hace un rato atrás, los que se creen puros e inmaculados, cuando caen más fuerte. Es mejor acercarse a Dios no golpeándose el pecho, ¿cierto? Tal vez diciendo, aquí estoy yo, aquí vengo, aquí te las traigo, apóstol Pedro, sino humillado. Ahora, entendamos también, y yo también creo entenderlo así, que el venir humillado no es andar así como arrastrándose en el suelo sin ser capaz de levantar la cabeza, porque eso no tiene mucho provecho en sí mismo. El ser humilde o el ser manso no tiene que ver con siempre andar con la cabeza agachada, sino también actuar o ponerse los pantalones, me perdonarán las damas presentes acá, ¿cierto? Cuando hay que ponérselo. Tal vez golpear la mesa cuando hay que golpearla. No con un afán de imponer cierta autoridad por el simple hecho de imponer, por decir yo soy el papá, yo soy el pastor, como tal vez en algunos lados pasará también eso, ¿cierto? Sino cuando sea justo también hacerlo. No se refiere tan solo a los deseos que tiene uno por imponerse, ¿cierto? Sino creo también por los deseos que tiene uno de sobreponerse a la voluntad del Señor. Y acá el autor del libro habla acerca de los deseos desordenados. Los deseos desordenados nos pueden llevar a una vida que se olvide de la humildad, se olvide de la sencillez. Habla acerca de los deseos desordenados. No se refiere tan solo al aspecto de los deseos carnales tradicionales. A veces nosotros pensamos, ¿y cuáles son los deseos de la carne? Ay, el sexo, la droga, el alcohol. Pero hay mucho más, pues, hermano. Y a veces nosotros los pasamos muy inadvertidos porque pensamos que esos son como los más visibles. Pero hay muchos aspectos también de nuestros deseos carnales que tienen que ver con envidias, que no se ven mucho, ¿cierto? Y eso uno lo anda trayendo adentro acá y a veces no se le nota.
bueno, son cosas que vamos adquiriendo con el tiempo y a veces son vicios. Creo que los vicios que son más invisibles son los más fáciles más difíciles de abandonar. Porque no hay bueno, para alcohólicos anónimos, cierto, hay un lugar donde ir, pero para los envidiosos anónimos parece que no hay. Ahí tenemos, y claro, cuando uno no tiene ese tipo de confrontaciones, vive con esas cosas metidas en el corazón, pues. El orgullo, las mentiras, los engaños, a veces van muy ocultos dentro del corazón, no son tan visibles, por lo tanto también, cuando nuestro enemigo no es visible, es más difícil atacarlo. Cuando no es puesto a la luz, la otra vez hablamos acerca de esta lámpara, esta luz que alumbra, ¿cierto? Y nos hace ver todos nuestros defectos. Yo a veces me miro al espejo y digo, no estoy tan barbón, no estoy tan mal. Y cuando le pongo más luz al espejo, me digo, no estoy tan bien como yo pensaba. Mientras más luz nos arrojamos sobre nosotros, más vemos nuestros defectos. Muchos no quieren acercarse a la luz para que sus defectos no sean tan visibles. Eso también lo dice la palabra del Señor. Vivir una vida desordenada y que es contrario a lo que Cristo nos invita. Cristo nos invita a vivir una vida ordenada. Una vida desordenada trae desasosiego. ¿Está bien la decía la palabra, no? Desasosiego, ¿cierto? Como decía el pastor la otra vez, sosiégate. El vivir una vida desordenada lleva a la pérdida de la tranquilidad. La gente que vive de acuerdo a sus deseos carnales vive presa de ellos. Que no controla sus impulsos, va a vivir presa y va a ser esclavo de esos impulsos. Por poner un ejemplo, cuando a veces hablamos, y también Santiago habla acerca de la lengua, cuando uno habla, ¿cierto?, y es medio suelto de lengua, va a vivir esclavo de sus palabras siempre. No tiene dominio sobre ellas, se le escapan, no sabe quedarse callado. La soberbia, la avaricia, lleva a una vida lejos de la paz. Yo creo que todos, si hay una cosa que le pedimos al Señor es tener paz. Es vivir sosegado, vivir tranquilo. No tan solo vivir en paz frente a los problemas de la vida, sino también vivir en paz con el resto de las personas. Dice la palabra, cuando dependa de ustedes, estén en paz con el resto de las personas. Por otro lado también no es tan solo el hecho de vivir en paz sin molestar a nadie. Jesús lo dirá, bienaventurados los que trabajan por la paz. Es decir, no tan solo los que dicen, yo no molesto a nadie y nadie me molesta a mí. Está bien por ese lado, pero Jesús dice, vamos un paso más allá. Convirtámonos en agentes de paz. Y cuando nos convertimos en agentes de paz, a veces también nos metemos en las patas de los caballos, como decía un hermano la otra vez. Y ahí a veces también le tocará de repente a algunas personas hacer de mediadores. Y eso es difícil, es complicado. Pero a veces es necesario, ¿cierto?, intervenir para llevar paz en medio de una situación compleja, familiar, de vecino, en el trabajo, donde sea. A veces es necesario que nosotros nos convirtamos en agentes de paz. No ser simplemente pasivos diciendo, no, yo vivo en paz porque no me meto en problema con nadie. Hay un problema, yo salgo arrancando al tiro. Está bien por un lado, pero mal por otro porque no nos hacemos cargo de traer el reino de Dios. Pues si traer el reino de Dios tiene que ver involucrarse en los problemas del mundo también. No para hacer el incendio más grande, sino para llevar paz. Entonces a veces los cristianos cometemos el error de ser, como le decía, no, yo no me meto, soy hijo de Dios, no me meto con nadie para no llevar problemas, para llevar la fiesta en paz. Pero ser hijo de Dios también implica a veces intervenir para llevar paz. A mí me cuesta esa parte, ¿ya? Porque prefiero no meterme en problemas. Pero hay situaciones que requieren meterse a veces en problemas por resolver situaciones. Y a veces muchos cristianos y muchos líderes también salen mal parados por querer arreglar las cosas, porque a veces no se puede. No se puede y a veces salen trasquilados de muchas maneras. Van con una buena intención, pero a veces también de las partes no hay intención. Entonces muchos líderes, tal vez muchos creyentes, por ahorrarse problemas no se van a meter más en problemas. Pero esto no es vivir de acuerdo a lo que Cristo quiere de nosotros. A veces va a requerir, ¿cierto?, de nosotros que vamos a tener que meternos en problemas. No por voluntad propia, sino
por causa del reino. También lo dice Jesús en su Sermón del Monte: bienaventurados son cuando por mi causa a veces los persiguen, los maltratan y dicen cosas malas de ustedes. Pero que sea porque están haciendo lo correcto, que lo digan por lo menos. Porque dice, ¿cierto? Bienaventurados son cuando por mi causa y digan muchas cosas malas acerca de ustedes, pero que sean solo mentiras. Entonces, llevar el reino de Dios, traer el reino de Dios también implica a veces meterse en situaciones que van a ser complicadas. El reino implica compromisos, implica ciertos riesgos muchas veces. Entonces, no pensemos ser creyentes y que vamos a vivir libres de riesgos. Van a haber riesgos cuando hay compromiso real. Pero que los riesgos que lo que incurramos y los peligros que los vamos a caer sean por causa del reino, no por causa de nuestra propia desobediencia o soberbia por pensar solamente en nosotros mismos o en lo terrenal o en lo mundano. En primer lugar, en esta imitación de Cristo, perseguir la humildad que aunque Cristo nos enseña. Como consejo de parte de la palabra de Dios, reconozcamos nuestra pequeñez y nuestra dependencia de Dios en todo momento. Y ahí está el pasaje entonces en Lucas capítulo 18, versículo 14, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y en cuanto a ser enaltecido, yo no lo veo ser enaltecido por los hombres, sino ser enaltecido por Dios, ser conocido por Dios. Cuando unos hombres fueron a expulsar unos demonios, y le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo. Y el demonio le dijo, cierto, a Pablo lo conozco y también a Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? Tal vez ser desconocidos en este mundo, pero ser conocidos en el reino de los cielos. Eso es lo que vale la pena realmente. Y para lograr ese reconocimiento delante de Dios, probablemente vamos a tener que negarnos al reconocimiento humano de los hombres en esta tierra. ¿Cómo se hace eso? Reconociendo nuestra pequeñez. Tenemos grandes hombres de Dios que hemos conocido a través de nuestra historia, grandes predicadores, hombres de Dios, ejemplos de virtud, con defectos, claro que sí, pero sus virtudes sobrepasaban, ¿cierto?, sus defectos, que eran seres humanos tal como somos nosotros, pero hombres que tal vez dejaron grandes ejemplos delante de nosotros. Si algo podemos reconocer de muchos líderes que recordamos con amor, ¿qué es lo que es probablemente una de sus principales cualidades? Su humildad. No sé si alguien se acuerda de algún pastor soberbio. Si nos acordamos de alguno, nos quedamos calladitos. No es muy agradable acordarse de algunas personas, ¿cierto?, que actuaron con soberbia. Por el contrario, sí es un honor y es un agrado y son ejemplos aquellos líderes que han sido humildes en su trato, humildes en su manera de vivir, en su manera de actuar. Humildad ante Dios y humildad también ante los demás. De nada sirve la soberbia, de nada sirve el orgullo. Si no, leamos ahí el pasaje, ¿cierto?, del versículo 9 al versículo 14, la diferencia que Jesús hace al relatar este hecho de estos dos hombres, cómo se presentaron delante de Dios, ¿cierto? Y cómo resuelve finalmente Jesús y dice, fíjense en este y fíjense en este otro, y vean cómo después cada uno se va a su casa. En segundo lugar, aparte de la humildad ante Dios, aparte de esta humildad delante de los demás, es también conocerse a sí mismo. ¿Ha escuchado usted la expresión? O tal vez nosotros mismos le hemos dicho, yo me conozco como soy. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Se conoce usted a sí mismo, no? Alguno podrá decir, no me busquen porque yo me conozco como soy. No sé si alguien lo habrá dicho, o usted lo habrá escuchado por ahí que alguien lo ha dicho. ¿Nos conocemos realmente? ¿Hacemos un trabajo por conocernos? Yo me confieso que yo desde muy lolito siempre he hecho un trabajo de autoconocimiento. Siempre me estoy observando. Y eso, de muchas maneras, es una carga. A veces con mi hijo conversamos, decimos... hay gente que vive como un pajarito sin preocuparse de nada, de nadie y todo lo demás,
Y nunca se hacen esas preguntas. Entonces dice, ¿por qué nosotros no hacemos estas preguntas tan profundas? Con mi hijo conversamos a veces. Seríamos más felices si no nos hiciéramos tantas preguntas. Tal vez si no nos sobreanalizáramos tanto, tal vez seríamos más felices. A veces conversamos con mi hijo esas cosas. Pero yo le digo, pero a mí me gusta observarme a mí mismo, cuestionarme, evaluarme, mirarme al espejo, revisarme día a día, conocerme. Como decían los filósofos de la antigüedad, conócete a ti mismo. Es importante conocerse a uno mismo también, conocer sus virtudes y también conocer sus defectos. Es importante el conocimiento de uno mismo, como dirá en la palabra del Señor, examinarse a uno mismo, para conocer mis debilidades, pero también para conocer mis fortalezas. Es bueno conocerse a uno mismo. En esta claridad de conocimiento podemos ser mucho más útiles y provechosos delante del Señor. Porque si conozco mis debilidades, las voy a poner delante del Señor para que el Señor trabaje en ellas. Y cuando el Señor trabaja en ellas, yo también trabajo en ellas. Porque es un trabajo conjunto. No que simplemente digo, ya aquí estoy, Señor, haga conmigo lo que usted quiera hacer. Es fácil decirlo así. Pero cuando el Señor nos pregunta, ya, pues dime en qué cosas quieres que trabaje. Ay, Señor, es que tú sabes mejor que yo. Entonces ahí es flojera porque no nos queremos revisar. No nos queremos revisar. Yo le he confesado a ustedes varios pecados míos, pecadillos, varios pecados míos que me avergüenzan de muchas maneras y los he confesado. Hay otros que me los tengo guardados, pero que los conozco. Y probablemente en este autoconocimiento voy a seguir descubriendo cosas porque mientras más viejo me pongo, más cosas van apareciendo. Algunas se van dejando, pero también algunas van apareciendo también. Así que este ejercicio de autoconocimiento en mí por lo menos yo encuentro que no ha terminado. El salmista lo dirá, Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Versículos 23 y 24. Entonces, ¿hay una propuesta de autoconocimiento? Sí. Pero insisto, no es tan solo dejarle al Señor diciendo, tú sabes, Señor, y tú conoces mi corazón. No, pues, seamos honestos. Vamos delante del Señor, como le decía yo la otra vez, cuando en el trabajo a veces no hacen una autoevaluación, evalúese usted, de acuerdo a estos parámetros. ¿Cómo califica su servicio? Porque yo trabajo también en el área de servicio, no a la comunidad, sino servicio a mis usuarios en la universidad. Entonces digo, ya, de 1 a 5, ¿cómo calificas tu servicio? Si te califica la persona, el cliente al que tú vas a atender. Hoy día me llegó una encuesta, estaba mal hecha, así que no la pude terminar porque el proveedor que me la envió la hizo mal. Yo le mandé un correo diciendo, no pude terminar la encuesta porque está mal hecha. Me quedaba entrampado en un lugar que decía, hágalo así, yo lo hacía así, no funcionaba. Entonces le mandé de respuesta diciendo, no funciona el formulario. Pero muchos clientes me envían a veces encuestas de satisfacción para preguntarme, ¿cómo fue la atención del vendedor? ¿Cómo fue el despacho? ¿Cómo fue la atención postventa? Y yo evalúo. Entonces también en el trabajo a veces nos hacen esa evaluación donde pueden preguntarle a mis usuarios, diciéndome, ¿cómo trabaja Juan Pablo? ¿Fue amable en el trato? ¿Respondió en el tiempo adecuado? ¿Lo llamó después del servicio? Todas esas cosas. Entonces, los clientes me evaluarán de alguna manera. Mi jefe me evaluará de otra manera. Y cómo me evalúo yo también es válido. Ahora, en eso, como le decía también la otra vez, uno puede caer en el vicio de siempre decir, no, yo estoy súper bien. Porque no, tenemos un caso nosotros ahí en el trabajo de una colega que siempre se evalúa bien, pero a todas luces, lo está haciendo terriblemente mal. Pero no hay manera de hacerle entender que lo está haciendo mal. Aunque usted le muestre y diga, pero es que mira, todo esto que está pasando acá pasa porque tú no avanzas en esto. Pero la persona no, insiste en que ella lo está haciendo bien y que no hay nada malo en lo que está haciendo. Uno puede decir, bueno, pero es que eso es lo que ella cree. Sí, pero es que a veces esa percepción está completamente fuera de la realidad, como es el caso que le estoy mencionando, de una colega donde a todas luces no pasa la prueba de la blancura. Entonces a veces también nuestras autoevaluaciones son engañosas. Entonces, ¿con cuánta honestidad los vemos? La palabra del Señor nos dice, si alguien se mira en el espejo de la palabra, podrá ver un reflejo claro y le va a entregar lo que realmente somos. Si me comparo conmigo mismo, tal vez, ¿cierto? No voy a encontrar no va a ser muy honesta la mirada.
Pero si alguien quiere mirarse realmente, mírese frente a la palabra. No recuerdo el pasaje exacto, pero mírese frente a la palabra y él le va a entregar una evaluación de lo que usted es realmente. Ahora, el propósito de esta evaluación y del conocerse a uno mismo no es la destrucción, la autodestrucción, sino conocernos para crecer, para abandonar lo que estamos haciendo mal y comenzar a abrazar lo que estamos haciendo bien. El creyente no es un cúmulo de cosas que hay que dejar, sí, hay que dejar muchas cosas, pero también empezar a abrazar nuevas cosas. Así que el conocerse a uno mismo también tiene como propósito no la autoexaltación, sino por otro lado decir, Señor, todavía nos falta tanto. Creo que cada cual que se mire honestamente en el espejo de la palabra de Dios podrá concluir al final y nadie podrá decir, estoy bien, estoy al otro lado. Ya, Señor, terminaste conmigo, sigue con el de al lado. Nadie podrá decir eso. Podemos llevar muchos años y seguiremos aprendiendo del Señor. El conocerse a uno mismo es parte de la humildad a la que somos llamados. Mirarnos con honestidad. Esto también nos va a llevar a sacar de nosotros el ego y la vanidad. Cosa muy difícil, lo he dicho en muchas ocasiones, para los que ejercemos liderazgo. Probablemente hay muchos líderes que les sea muy fácil deshacerse de todo halago, de toda felicitación, de toda palmada en la espalda. Pero creo que a la mayoría de nosotros nos gustan las felicitaciones. Yo reconozco cuando las recibo muy seguido. No estoy diciendo que ustedes, hermano, feliciten más seguido. No. Yo doy gracias a Dios por eso. Pero sí, lo que Jesús quiere de nosotros en cuanto a esta búsqueda de la humildad y el rechazo de la soberbia tiene que ver también con el desprecio del ego y de la vanidad. Por otro lado, Proverbios capítulo 16, versículo 5 dice que es abominación delante de los ojos del Señor el que es altivo de corazón. Y yo no quiero ser mirado así por el Señor. Así que cuando veo que se me está subiendo el orgullo y la vanidad por los zapatos o por arriba, no sé por dónde entra la vanidad, tratar de despojarla, porque sé que como carne nos cuesta mucho. Insisto, en los que estamos en los lugares más visibles a veces estamos propensos a eso. Algún pastor o algún líder dirá, no busque los lugares de prominencia porque mientras más alto sube uno, más fuerte también se cae. Insisto, muchos hermanos dirán, no hermano, yo no tengo problemas con el ego, bienaventurados sean. Yo tengo problemas con el ego y con la vanidad, así que tengo que mantenerlo siempre a raya ahí y en eso también le pido a usted que me ayude. ¿Ya? No que me ande echando para abajo siempre, pero sí que mantenga a raya ese tipo de cosas, por lo menos con los que estamos a veces ahí en lugares prominentes. Si un hermano que está empezando, yo sí le recomendaría que lo felicite, que está empezando, porque eso también a uno le ayuda a seguir adelante, ¿cierto? Los que ya estamos viejos y estamos curtidos, ahórrese también en lo posible las felicitaciones que a veces no nos hacen tan bien como uno pensaría. La otra vez también he escuchado a un pastor que decía, no hermano, no reniegue de eso, si es bueno recibir felicitaciones. Y digo, sí, estoy de acuerdo, pastor, que es bueno recibir felicitaciones, pero somos tan sensibles a veces, tan fácil que se nos suban los humos a la cabeza. Entonces a veces no sé si permitir que nos feliciten o simplemente decir, hermano, no sé, oh, la gloria sea para el Señor. Sino igual quiero un poquito de gloria. Yo por lo menos. ¿Ya? Pero sé que no está bien. Reconozco, pero sé que no está bien. Así que ayúdame con eso también. No te enorgullezcas de tus logros, ni busques la aprobación de los hombres, sino la aprobación del Señor. Despreciar el ego y la vanidad. A algunos les costará más que a otros. Yo soy del grupo de los que nos cuesta, por si acaso. Así que me hago de ese grupo. La importancia de la obediencia y de la paciencia también. En todo este autoconocimiento, en todo este conocimiento de nosotros, el desprecio del orgullo y de la vanidad y el abrazar la humildad también tiene que ver con, o van de la mano con lo que es la obediencia y la paciencia. Porque el que es humilde probablemente va a ser más obediente. El soberbio le cuesta obedecer, porque piensa que lo que le están mandando a hacer probablemente no sea lo más sensato o correcto, porque va a pensar que siempre lo que él piensa es lo mejor. Así que la obediencia y la paciencia requieren una alta cuota de humildad y de sencillez de corazón. A eso el Señor los bendice. En Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, porque tenéis necesidad de paciencia,
para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. La paciencia es un don de Dios. Es el fruto del Espíritu. Recuerden que el fruto del Espíritu es el amor. Y el amor produce gozo, paz, paciencia también. Si alguien no es paciente, es porque tal vez falta inyectar un poco más de amor. El amar más nos lleva a ser más pacientes. O dígame usted si no ha sido paciente por amor. El amor sabe esperar. El amor es paciente. Así nos decían a los jóvenes en esos años cuando andábamos todos, ¿cierto?, con la hormona revolucionada. El amor sabe esperar. Y nosotros estamos que cortamos la wincha ya en nuestra juventud, ¿cierto? Obediencia y paciencia. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y aceptar con paciencia muchas veces las pruebas que Él permite en nuestra vida. Quiero gastar 2 minutitos en esta reflexión con respecto a las pruebas y con respecto a la paciencia. Yo tengo un conflicto grande con el tema de las pruebas. Se lo voy a comentar ahora y espero que quede de ejercicio para que usted también lo repase en su mente y en su cabeza. Son cosas que a mí me dan vuelta a veces y no las puedo conciliar bien. Nosotros decimos, Dios nos manda pruebas, ¿cierto?, para que resistamos y aprendamos y todo lo demás. Pero ¿cuántos creyentes no han sido capaces de pasar las pruebas? ¿Han encontrado creyentes que no aguantan nomás y tiran la esponja? Yo conozco creyentes que le ha pasado. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros cuando alguien está pasando por una prueba? A los cristianos, a los canutos, a los creyentes, entre nosotros. ¿Qué nos decimos? Dios nos va a mandar más pruebas de las que podamos resistir. ¿Cierto? Lo decimos y lo creemos. Pero ¿y el que no resistió? ¿Qué pasó ahí? Bueno, tarea para la casa. No digo, yo no tengo la respuesta. Por eso a veces me cuesta entender, Señor, ¿tú mandaste esto? ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que el propósito de Dios cuando nos envía pruebas es fortalecernos, no destruirnos, no que abandonemos la fe. Porque, Señor, ¿cómo se te ocurre mandar una prueba así a ese hermano que está ahí? Si no va a aguantar. Y no aguantó. Y de otros tal vez de que sí esperábamos que aguantaran, no aguantaron. Y de otros que no esperábamos que aguantaran, sí aguantaron. ¿De quién depende eso? Por eso, insisto, yo no tengo la respuesta. Pero sé que me cuesta mucho a veces decirle, tranquilo, porque lo único que le puedo decir, por eso es que la única respuesta que a veces me queda, hermano, la que yo me doy a mí mismo y la que le puedo decir a alguna gente, lo único que yo te puedo asegurar es que Dios está contigo. Aférrate del Señor, no me queda otra. No puedo dar más explicación que eso. No puedo decirte, no, es que los caminos del Señor aquí y allá, es que no sé. Porque sé que a veces esa respuesta, a mí por lo menos a veces no me dejan tranquilo y sé que mucha gente no me deja tranquilo. Lo que sí he encontrado que a mí me deja tranquilo es decir, ¿sabéis, Pablo, que a pesar de todo lo que pasa, y a veces, no sé, no estoy hablando de parte de Dios, pero yo he sentido esto de parte del Señor. ¿Sabéis, Pablo? Esto no es lo que yo quería. Tal vez no es lo que tú querías. Lo único que tienes que estar seguro es que estoy contigo. Y eso a mí me deja apagado. A mí me deja tranquilo eso. No tengo el control de la situación. Dios lo tiene, Dios tiene el control de la situación. Pero yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué mandas esto? ¿Por qué decidiste esto, Señor? Ahí Dios no dice ni sí ni no, Dios guarda silencio. Dios guarda silencio. Dios no me da respuesta. Cuando decíamos la semana pasada, cuando Dios hace cosas que no tienen sentido, como decía ese libro, ¿cierto? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, Dios a veces no nos da respuesta. Guarda silencio. Y nosotros decimos, Señor, pero dime por qué. No, Dios guarda silencio. Ni siquiera nos dice, bueno, lo que pasa. No. Simplemente Él me dice, yo estoy contigo. Y yo he aprendido, a quedarme tranquilo con eso. Así que si a alguien le puedo decir esa respuesta, ojalá que la pueda entender. Yo le digo, hermano, amigo, es lo único que te puedo decir. No me pidáis más explicaciones. Y si Dios te quiere dar respuesta, está bien. Yo no tengo respuesta. Pero sí sé que Dios quiere estar contigo. Porque todos tienen necesidad de paciencia, dice Hebreos capítulo 10, versículo 36. Finalmente, la humildad, el abandono de la soberbia, abrazar la humildad, abrazar la sencillez, nos lleva a confiar, como les decía recién, en la gracia de Dios simplemente. Es confiar nomás.
Por eso que a veces cuando somos soberbios, también damos respuestas soberbias a la gente que está sufriendo. Por algo estáis sufriendo. No sé. Cuidado, que Dios te puede traer con dolor. Dios me libre de decir eso, hermano. Yo en algún momento, no sé. Creo, podría tal vez, Señor, perdóname, pero creo que nunca le he dicho a alguien, Dios te puede traer con dolor. Creo que nunca me he atrevido a decir eso. Si alguien lo quiere decir, está bien, y hágase cargo de lo que pueda pasar. Creo que el ser tratado por Dios, muchos hermanos que han sido tratados fuertemente por Dios, han aprendido simplemente a tener confianza en que lo que Dios hace está bien. Y confiar en la gracia de Dios. Confiamos en la gracia de Dios para ser transformados internamente, llevados desde este estado de soberbia a un estado de humildad, para buscar ayuda en todo momento en el Señor y confiar plenamente en Él. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, le dice el Señor a Pablo, Pablo, bástate mi gracia. O dicho de otra manera, mi amor es suficiente, mi amor es todo lo que necesitas. ¿Y sabes qué más, Pablo? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Insisto, yo creo que Pablo cuando dice, en 3 ocasiones le pidió al Señor, no creo que oró un día lunes, un día martes y un día miércoles, yo creo que fueron 3 situaciones que involucraron tal vez mucho tiempo de prueba, en lo cual Pablo estuvo rogando, la primera vez, semana día tras día, noche tras noche, llorando, sufriendo, pataleando, golpeando, Señor, primer intento. Después descansó un rato y ya probablemente Dios no quiere, qué sé yo, pasó un tiempo después Pablo sintió nuevamente esta carga, volvió a orar por segunda vez, no por segundo día, sino yo creo por segundo periodo Entonces yo creo que pasó por 3 periodos extensos de pruebas, de dolor, de sufrimiento y finalmente resignación, y lo único que pudo entender al final es las palabras de Jesús diciéndole, mi amor es suficiente para ti, que te baste con eso. ¿Quieres respuesta? No hay respuesta todavía, más que eso no te voy a dar. Y no creo que Jesús le haya dicho, no, más que eso no. Diciendo, Pablo, tranquilo hijo, yo estoy contigo, que mi amor sea suficiente para ti. Si Pablo puede llegar a esa conclusión, aprendamos nosotros también. Y si podemos llevar a otros también a llegar a esas conclusiones, a confiar en el amor de Dios, a confiar en el poder de Dios, a confiar en la soberanía de Dios en medio de tanta situación complicada, ayudemos a otros de la manera que nosotros aprendemos. Pero ¿sabe qué? Como última cosa, no le vendamos a la gente cosas que nosotros mismos somos capaces de a veces decir, no, confía en el Señor, y a veces nosotros andamos desesperados. No, esperen al Señor, y nosotros tampoco hemos sido capaces de esperar. Tenga paciencia, nosotros somos impacientes. Eso es prometer algo que nosotros ni siquiera creemos. En cambio, cuando de lo que vivimos también le mostramos a otro. Por eso que me gusta la figura que el pastor Rogers parece que decía una vez, donde decía, somos simplemente un mendigo indicándole a otro mendigo donde hay comida. Entonces, mira, ¿sabéis que yo tenía hambre, tenía sed? Fui ahí hay agua, ahí hay alimento, ahí hay fortaleza, ahí hay abrigo, ahí hay paz. Vamos, acompáñanos, vamos para allá. En la medida que nosotros aprendemos, así también podemos llevar a otros a Cristo para que ellos encuentren también esa paz y esa humildad. Amén.